noches, amigos televidentes, qué gusto que nos acompañen este día miércoles. Estamos, por supuesto, listos para llevarles la información y además recibir en este estudio a Gloria López, directora electoral del Tribunal Supremo Electoral, que nos acompaña. Muchísimas gracias, vamos a conversar muchísimo con ella, por supuesto, y con ustedes. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa, y así es, vamos a conversar con la licenciada Gloria y por supuesto con ustedes, con temas muy importantes sobre lo que se está preparando ya el Tribunal Supremo Electoral para darle pues esa cobertura a que nosotros como ciudadanos vengamos a ejercer ese derecho al voto que tenemos. Licenciada, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la apertura. Claro que sí, para eso estamos. ¿Por qué no empezamos en esta noche platicando con esos preparativos que se están dando a ese día tan importante para nuestra Guatemala, donde elegimos a las autoridades? Claro que sí. Bueno, toda la institución, cada dependencia dentro de su competencia está realizando distintas actividades. En mi calidad de directora electoral les puedo decir que pues están realizando distintas acciones o distintos proyectos destinados a lo que es todo lo relativo a la logística electoral. Entre ellos les puedo mencionar que se acaba de concluir el proyecto de verificación de nuevas circunscripciones electorales municipales, es decir, de aquellos lugares en el interior de la República, del área rural, constituyéndose estas en aldeas, caseríos, centros poblados, que por primera vez se va a poder instalar un centro de votación con motivo de cumplir con lo que es la descentralización del voto. Al concluir este proyecto, pues la Dirección Electoral ya hizo la propuesta de las posibles nuevas circunscripciones electorales municipales al Pleno de Magistrados, que está pendiente de su aprobación por parte del Honorable Pleno. Además de ello, pues estamos ya verificando la existencia del mobiliario electoral y efectuando ya un plan nacional de distribución de acuerdo a la existencia que hay en cada uno de los cabeceras municipales y departamentales, así como la que contamos en las bodegas en la ciudad capital. ¿Cómo enfrentan ustedes, licenciada? Hay un recorte en el presupuesto para hacer toda esta logística. ¿Cómo enfrentan ustedes esto? ¿Cómo priorizan lo que se va a hacer y lo que no se puede hacer? Bueno, a nivel de dirección electoral nosotros tenemos previsto todos los materiales e insumos necesarios, incluyendo el papel para las papeletas electorales, la impresión de dichas papeletas, la instalación del centro de operaciones del proceso electoral, la instalación del Centro Nacional de Información, el mobiliario electoral que ya les mencioné. Estos son bienes y contrataciones de servicios de las cuales no se pueden prescindir. Entonces siempre continúan previstas dentro del plan operativo, porque tal como se ha manifestado por parte del Honorable Pleno, pues las elecciones deben llevarse a cabo y por lo tanto llevar todos los insumos y materiales necesarios a toda la ciudadanía que tiene el derecho de ejercer su voto el día que se señale para las elecciones generales. Y de eso vamos a preguntarle cuándo será ese día, pero antes, licenciada, queremos invitarla a usted y a nuestros amigos televidentes, por supuesto, a compartir con nosotros. Tenemos información, una nota especial este mes. El Partido Patriota debería empezar con la celebración de asambleas, pero la suspensión por campaña anticipada que le impuso el Tribunal Supremo Electoral le impedirá realizarlas. Mientras los partidos políticos adelantan y celebran sus asambleas sin nada que los detenga, el partido oficial se encuentra en una desventaja al estar inhabilitado para celebrar sus asambleas. Debido a la suspensión por campaña anticipada, este mes comenzarían a celebrarse las fechas en las que se programaba celebrar las asambleas municipales y departamentales. Yo pienso que sí les da tiempo, pero eso depende de la capacidad de cada partido político, ¿va? Porque eso implica... un partido político puede realizar en una semana 100 asambleas si tuvieran la capacidad económica y la logística para realizarlo. En todo caso, los partidos que no tienen organización partidaria, pero que sí tienen sus mínimos de afiliados, necesitan tener su organización partidaria vigente hasta antes de la fecha en que vence el plazo para la inscripción de candidatos. Trascendió que el Pleno de Magistrados levantaría la suspensión al Partido Naranja en los próximos días. Eso depende del Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que alguna solicitud presentaron ya al Tribunal Supremo Electoral y son ellos los que deciden si van a reactivar al partido y a
y a eliminar ya la suspensión que pesa sobre ellos. Los partidos políticos tienen hasta julio para haber celebrado sus asambleas e inscribir a sus candidatos según la ley electoral 60 días antes de las elecciones generales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luis Ache. En su área, licenciada, que es básicamente lo que es logística del Tribunal Supremo Electoral, sabemos que para que sean tomados en cuenta cada ciudadano tiene que cumplir con ciertos requisitos que para algunos serán conocidos, pero usted nos hacía la salvedad fuera de cámara de cómo es necesario saber que es algo permanente. Para ser tomado en cuenta, para que uno pueda ejercer su voto, uno tiene que estar empadronado. ¿Por qué no nos da esos datos tan interesantes que pueden ser? Porque es algo permanente, o sea, no se va a abrir dentro de poco tiempo, sino que ya es algo que el Tribunal Supremo Electoral y la oficina específica da ese servicio, que es tan necesario para poder votar. Claro, sí, eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía guatemalteca. Realmente la ley establece que para poder ejercer los derechos políticos se debe estar inscrito como ciudadano con por lo menos 3 meses antes al día señalado para que se celebren las elecciones. Sin embargo, muchas veces se confunden las personas pensando que deben esperar a que se convoque a elecciones para poder inscribirse como ciudadanos o lo que comúnmente se denomina empadronarse. Pero esta es una actividad permanente que, como usted muy bien lo decía, desarrolla el Tribunal Supremo Electoral. En cada cabecera departamental y en cada cabecera municipal existe una sede del Tribunal Supremo Electoral. Se le denomina delegación departamental o subdelegación municipal. Ahí pueden acudir cualquier día de la semana a inscribirse como ciudadanos y eso ya les da el derecho de ejercer su derecho político, de poder acudir el día de las elecciones a ejercer el derecho de sufragio a través del voto. Entonces no es necesario que se espere a que se convoque a elecciones o menos a que se acerque la fecha del cierre de la inscripción de los ciudadanos para poder acudir a empadronarse. E incluso pues yo aprovecharía este espacio para invitar a todas las personas que no se han inscrito que lo hagan desde ya, ¿verdad? Porque esto les va a evitar a ellos realizar largas colas e incluso pues el tribunal pues va a realizar su labor con mayor eficiencia y eficacia y les va a poder prestar un mejor servicio que si se realizan grandes aglomeraciones ya cercanas al cierre de la inscripción de ciudadanos. Aprovechando el momento, llamando al Tribunal Supremo Electoral, pueden indicarles ahí cuáles son las direcciones de los lugares de empadronamiento para que nuestros amigos televidentes que nos están viendo y que desean hacerlo ya, como nos dice la licenciada, puedan dirigirse. Claro que sí. En los municipios localizan fácilmente la delegación departamental y subdelegación municipal porque están claramente identificadas. Aquí en la ciudad de Capital, en la zona 12, está el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones. También está un puesto de empadronamiento en la zona 2 que funciona cerca de la sede central del Tribunal Supremo Electoral y otros puestos de empadronamiento que, si no estoy mal, aparecen en la página web del tribunal y ahí podrían ingresar para conocer cuáles son las direcciones a donde pueden acudir a empadronarse. Y con mucho gusto el Tribunal Supremo Electoral permanentemente está prestando ese servicio, esa atención de inscribir a los ciudadanos. Únicamente deben llevar su documento personal de identificación. Así que, como ya lo sabemos, necesitamos estar empadronados. Usted lo puede hacer ya, lo podemos hacer ya. Si usted no está todavía empadronado, puede hacerlo, ya lo decía la licenciada. Vamos a hacer un corte en esta noche, pero ya regresamos con mucho más. Bueno, continuamos y vamos a hacerlo con la conversación que sosteníamos con la directora electoral del TSE, que nos decía además que hay más de 2 millones de personas con DPI que no están empadronadas y que pues deben hacerlo si quieren ejercer ese derecho que tenemos en Guatemala de emitir nuestro sufragio. Un dato muy importante. Pero hay también datos que son necesarios conocer y es el tema de las fechas clave. Estamos a 3 meses de hacer la convocatoria y a 9 de las elecciones, pero ¿habrán más fechas en el medio que sean claves dentro del cronograma que tienen ustedes? Bueno, sí, efectivamente. Ahorita no le puedo decir específicamente que ya se tiene el cronograma con las fechas específicas, porque todo depende de la decisión que adopte el Honorable Pleno de Magistrados en cuanto a cuál va a ser la fecha exacta que va a señalar para las elecciones generales
y en caso de ser necesario para la segunda vuelta de elección de presidente y vicepresidente de la República. Sin embargo, sí podemos señalar algunos plazos claves que establece la ley electoral y de partidos políticos, como por ejemplo la fecha en que se debe convocar a elecciones. La ley taxativamente dispone que el Tribunal Supremo Electoral debe convocar a elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano, en este caso, el día 2 de mayo. Es decir, esta es una fecha ya fija que no puede variar, no está a discreción, sino que está establecida en la ley electoral y de partidos políticos, que precisamente pues en este año 2015, el día 2 de mayo, es día sábado, ¿verdad? A partir del día 3 de mayo hasta 60 días antes de que se lleven a cabo las elecciones generales, los partidos políticos pueden realizar propaganda electoral. Esas son como plazos que establece la ley. Otro de los aspectos que les puedo mencionar es que la constitución e inscripción de comités cívicos electorales también se puede llevar a cabo o está autorizado o avalado por la ley electoral y de partidos políticos, que se pueden constituir e inscribir desde la convocatoria hasta 60 días antes de las elecciones generales. Otra fecha clave era de la que hablábamos en cuanto a cuál es la fecha máxima en que los ciudadanos se pueden inscribir para ejercer su derecho político de ir a elegir, es decir, de ir a votar el día de las elecciones, que es 3 meses antes de la fecha señalada para las elecciones. Y así les podría señalar otras fechas. Por ejemplo, la ley regula que las elecciones generales deben realizarse el 1er o 2º domingo de septiembre. Y en caso de ser necesario, si no hubiese planilla ganadora para la elección de presidente y vicepresidente de la República, se debe llevar a cabo una segunda elección dentro de un plazo no menor de 45 días ni mayor de 60 días. E incluso la Constitución Política de la República señala que debe realizarse también en día domingo. En cuestiones de logística, si se hace el primero o el segundo fin de semana de septiembre, ¿qué cuestiones le implican a usted como coordinadora de esta logística del Tribunal Supremo Electoral? ¿Hay alguno que sea su preferencia por cuestiones logísticas, valga la palabra? Por cuestiones logísticas tendría que ver cuál de las dos fechas y en relación a la segunda elección nos da un poquito más de margen para poder trabajar, porque 60 a 45 días es un plazo muy corto para realizar toda la logística, porque es realizar toda la logística por segunda vez a nivel nacional. Es decir, las cajas electorales que contienen las papeletas, el padrón electoral y todos los materiales e insumos electorales nos retornan. Debemos preparar otras cajas, otras papeletas electorales, en fin. Entonces, para nosotros, si tuviésemos la oportunidad de tener unos 8 días más de ventaja en relación al plazo a nivel de logística electoral, pues sería lo ideal, ¿verdad? El 1 de septiembre. Pero sin embargo, es el Tribunal Supremo Electoral al que como autoridad máxima le corresponde definir en qué fecha se van a realizar las elecciones generales y consecuentemente señalar en el mismo decreto de convocatoria en qué fecha se realizaría la segunda elección de presidente y vicepresidente en caso de no existir planilla ganadora el día de las elecciones generales. Sí, por eso lo preguntábamos por cuestión de inclusión. El tema del asueto del 15 de septiembre, pero bueno, como usted dice, es una fecha por resolverse. Sí. Vamos a ver una noticia más esta noche que tiene que ver mucho con el tema electoral, porque dentro del territorio guatemalteco son 5 los departamentos que más comunidades se han autodefinido como indígenas y que mayor caudal de votantes registra debido al número de empadronados. Es por ello que son de suma importancia para los diferentes partidos políticos. Miguel Salay con los detalles de la importancia de las comunidades indígenas en las elecciones 2015.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, y de acuerdo a la última encuesta de condiciones de vida en COVID realizada en 2011, Guatemala está compuesta por un 40% de población indígena, tomando en cuenta que los datos se incluyen de acuerdo a la autodeterminación de los encuestados a considerarse indígenas. Las poblaciones con más concentración de personas autoidentificadas indígenas se encuentran en Totonicapán con un 97%, Sololá con un 96%, Alta Verapaz con un 90%, Quiché con un 87% y Chimaltenango con un 78%. En los que menos indígenas se autoidentifican están Jutiapa y Santa Rosa con un 3%, El Progreso con un 2%, Zacapa y Jalapa con un 1%. En el departamento de Guatemala, el 14% se autodetermina indígena. De esta cuenta que según analistas el voto y la participación indígena será determinante en las elecciones generales 2015, principalmente por la revolución tecnológica. Yo diría que en poquísimos años ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo significante en la población indígena. Uno de esos cambios lo ha dado sin ninguna duda la revolución de las comunicaciones. Esas poblaciones indígenas que antes estaban marginadas, abandonadas, hoy son poblaciones que tienen telefonía y se pueden comunicar muy bien. Son poblaciones en donde ya está llegando el cable, en donde pueden ver incluso elementos comparativos de otras culturas en relación a ellos. Son poblaciones en donde ya se ven los programas de televisión como este, por ejemplo, y muchos otros, en donde hay debate político y análisis político y ellos analizan la situación. Yo creo que esa revolución de las comunicaciones está causando un gran impacto cualitativo en la población indígena, sin ninguna duda, porque me consta. Villacorta también hace énfasis en la constante de capacitaciones y de concientización en la población indígena, sus derechos y de la importancia de su participación en los procesos de elecciones de autoridades, principalmente locales. Y aunque el fenómeno es un hecho, en cuanto a diputaciones la historia es diferente y el voto clientelar tiene mucho que ver, asegura un representante del colectivo de pueblos indígenas. Digamos que en buena medida el voto por el alcalde te identifica bastante, pero el problema, bueno, de fondo realmente es cómo funciona la ley electoral y de partidos políticos, pero que tal como está es un voto clientelar meramente. Entonces disten representar los intereses de la población, en este caso indígena y campesina. Con ello coincide Mario Itzep del Observatorio de Pueblos Indígenas, que asegura que en toda la era post-acuerdos de paz únicamente se ha logrado un 14% de representación indígena en el Parlamento, un porcentaje que no coincide con el porcentaje de la participación de las comunidades indígenas en el voto general. El caso del Quichén, que es el departamento que tiene 8 espacios en el Congreso de la República, y es el 80% son poblaciones indígenas. En ese departamento solo tenemos un diputado indígena. Es decir, que para esta contienda electoral se puede visualizar que en las primeras de 1 a número 3 casillas de cada uno de los partidos, me parece que no hay participación indígena. Aunque los datos son proyecciones elaboradas por el INE debido a que el ente que debe incluir en sus cuestionamientos a los ciudadanos a la hora de empadronarse por la autoidentificación es el Tribunal Supremo Electoral y no lo hace. Lo que se pretende es respetar el derecho de autoidentificación de las personas y lo ideal sería que tuviéramos información de la institución responsable de las elecciones, que en este caso es el Tribunal Supremo Electoral, para poder determinar con certeza, ¿verdad?, y con un poco más de precisión cómo está desarrollándose la población en función de cuál es la cultura de las personas, ¿verdad?, de los votantes y de los ciudadanos y las ciudadanas. No obstante, los estudios realizados por el mismo Instituto Nacional de Estadística dan cuenta que los pueblos indígenas son más participativos en cuanto al voto que las poblaciones que se autodefinen como ladinas, tomando en cuenta que en 2011 el porcentaje de votantes fue del 69.4% del total de empadronados. Por ejemplo, Sololá presentó 80.4% de población, es decir, que por cada 100 empadronados, 80 personas fueron efectivamente a votar, que fue el departamento con mayor participación. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, al 2011 se registraba una cantidad de 8.762.000 ladinos y 5.054.000 indígenas. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Noé Medina.
Bueno, y uno de los esfuerzos más grandes que el Tribunal Supremo Electoral, que nosotros como ciudadanos esperamos que haga, es el que se incluya a más personas, ¿no? Ya hablábamos de lo del empadronamiento, pero para poder ampliar ese padrón electoral y, como veíamos en esta nota, para que haya más inclusión, ¿sí?, de todos los pueblos, ¿qué esfuerzos están haciendo en cuestiones de logística para poder llegar a más comunidades? Y si pudiéramos mencionar algunas de ellas, bueno, de hecho, si están incluidas entre ese quiché, ¿no?, que es tan grande y tan importante, según lo mencionaba la nota, ¿con qué esfuerzos están haciendo, licenciada? Bueno, los esfuerzos básicamente van encaminados a la descentralización del voto. Esta descentralización va encaminada especialmente al área rural. Recordemos que hasta las elecciones del 2003 se instalaban centros de votación únicamente en las cabeceras municipales. A partir del 2007, derivado de la reforma que sufrió la ley electoral y de partidos políticos en el 2004, se dio inicio a esta descentralización. Ahora, por ejemplo, en el año 2011 se tuvo funcionando o se operativizaron en el área rural 738 centros de votación, o sea, y para el 2015 tenemos prevista 812 centros de votación en el área rural, es decir, sí se está realizando esfuerzos en forma gradual. Ahorita se va a incrementar la descentralización en un 10%, entonces en ese aspecto van los esfuerzos del Tribunal Supremo Electoral. Al estar mencionando, por ejemplo, lugares como el Quiché y el occidente del país, algunos de ellos son conflictivos. ¿Cómo van a manejar esa conflictividad? ¿Qué se prepara en cuestiones de logística? Porque pues en las elecciones, por ejemplo, la reelección que hubo de alcaldes, por ejemplo, en Nevaj, ¿se acuerda todo lo que se esperaba ese día? Nosotros dimos una cobertura, ¿recuerdas, María Luisa? Porque es un lugar importante y porque son elecciones y elegir es importante, ¿no? ¿Cómo están haciendo ustedes para poder tener esos detalles de logística por cuestiones de manejar la conflictividad en esos lugares, en los más alejados sobre todo? Así es. Bueno, pues efectivamente para efectos de logística electoral, la dirección está preparando un mapeo de conflictividad. Lo estamos realizando en 4 fases. Acabamos de concluir la primera fase en la que analizamos ciertos aspectos, tales como de los que usted mencionaba, la reelección de las autoridades locales, que es una de las que más conflictos ha ocasionado en distintos eventos electorales, como ejemplo, pues los municipios en los que se debieron anular las elecciones en el 2011 y que se repitieron, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos tomando en cuenta todos aspectos como la reelección, los lugares donde se presentaron conflictos en el año 2011, a efecto de establecer cuáles son las medidas preventivas que vamos a adoptar en esos municipios para efectos de que no se afecte la logística el día previo a las elecciones, el día de las elecciones y post elecciones, ¿verdad? Porque pueden surgir conflictos en cada una de esas fases del proceso electoral. Ahora, independientemente de ello, pues es toda la otra clase de conflictividad que no tienen que ver directamente con la logística, pero que la pudiera afectar, es como aquellos lugares de conflictividad donde existe delincuencia común y otras causas ajenas e independientes al proceso electoral. Pero esas se manejan en forma distinta, no a nivel de la dirección como un tema de logística electoral, sino a nivel de un tema de seguridad ciudadana en la que está inmerso no solo el tribunal porque se inmiscuye, pero están otras entidades tales como el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, y para ello pues se ha integrado en otras oportunidades una comisión de alto nivel que vele por la seguridad ciudadana, tanto perimetral en los centros de votación, los ciudadanos que acuden a ejercer su derecho de votar, las personas que integran en las distintas juntas, nuestros propios delegados y subdelegados en el interior de la República. Vamos a regresar porque tenemos mucho más que conversar esta noche, pero vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros, volvemos. Bueno, vamos a continuar esta conversación y es importante, ya la licenciada nos hablaba de todo este esfuerzo que se ha hecho para llegar a más lugares muy lejanos, y esto me parece que va a suponer también ciertas dificultades a la hora de captar los votos y trasladar la información. Y ese fue un detalle muy importante en las elecciones pasadas porque hubo una tardía entrega de información que generó mucha queja.
Y la pregunta es, ¿qué están pensando hacer ustedes para la hora de transmitir estos datos a la población y a quienes deseamos conocer el resultado de las elecciones? Claro, en cuanto a la transmisión de resultados, pues es un tema eminente técnico, bien específico, que maneja la Dirección de Informática. Sin embargo, sí les puedo decir que en cada proceso electoral se ha logrado un avance en cuanto al tiempo récord en que se transmiten los resultados parciales, porque debemos tomar en cuenta que los resultados que se transmiten el día de las elecciones son resultados parciales, no son resultados definitivos. Sin embargo, pues la logística más o menos está establecida. Recordemos que las personas que integran las juntas receptoras de votos son ciudadanos comunes, ciudadanos de las comunidades, incluso del área rural, y también debe sopesarse de que el escrutinio se debe llevar a cabo sobre 5 elecciones. Entonces no es fácil realizar el escrutinio de 5 elecciones y que nosotros como ciudadanos estemos esperando que a la hora de haber concluido los comicios ya podemos contar con la mayor parte de resultados, ¿verdad? Sin embargo, se ha tratado de realizar con la mayor eficiencia y eficacia posible. Ya se implementó en el proceso de elecciones generales 2011 el sistema de escaneo. En esta oportunidad, pues el Tribunal Supremo Electoral decidirá cuál va a ser el sistema de transmisión de resultados, pero claro que sí se está previendo toda esa situación logística desde las juntas receptoras de votos, los operativos de la Dirección de Informática, hasta todo el recorrido pues que tiene que seguir al Centro Nacional de Información. Una de las cosas que usted ha mencionado bastante es cómo pues, el Tribunal Supremo Electoral tiene cada uno de los magistrados pues ya el tomar la decisión de qué es lo que se va a hacer o no. ¿Cuándo es la fecha en la que ya sabremos qué se va a hacer, cuándo y cómo? En cuanto a la decisión que ellos van a tomar, porque varias de las cosas que hemos preguntado es, ellos van a tomar la decisión, ¿hay algún periodo de tiempo que ellos se van a tomar? ¿Se sabe ya de algo, digamos, de que a un mes, de que a 20 días, de que a, pues, qué sé yo, 2 meses, donde ya los magistrados sepan que es el límite, ¿no? Porque tampoco podemos dejar mucho tiempo. Claro, mayo está cerca, usted nos mencionaba ya ese 2 de mayo como una fecha en que la ciudadanía debemos tener en cuenta, pero ¿cuándo es una fecha en la que podríamos saber, si es que hay alguna, donde ya se van a tomar las decisiones por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, eso dependerá de la naturaleza de cada una de las decisiones a adoptar, ¿verdad? Yo pensaría pues que el Tribunal Supremo Electoral incluso ya está analizando todas esas situaciones, pero no le podría yo dar a usted una fecha estimada en que el honorable pleno va a tomar la decisión y que se haga el conocimiento de la ciudadanía, ¿verdad? Hay muchas cosas que dependen de la convocatoria, de la fecha señalada para el día de las elecciones, y como les he manifestado, esa fecha la conoceremos hasta el día 2 de mayo. Claro que sí. Vamos a ir a otra nota muy importante. Les digo que la economía, la política, la seguridad y gestión de gobierno fueron evaluadas por distintas entidades esta mañana en un foro organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala en función del proceso electoral que se avecina. El Banco de Guatemala augura un año electoral con indicadores macroeconómicos bastante positivos, pues el proceso electoral y el gasto de campaña inyectan a la economía del país, considerando además algunos otros factores externos. Todas las actividades económicas esperamos que tengan un crecimiento positivo en el año 2015. En ese sentido también vemos que el sector exportador podría tener una oportunidad adicional derivado del crecimiento que se está observando en los Estados Unidos de América, donde se estaría acelerando con respecto a lo que creció en el año 2014. Mientras que la economía se prevé de forma favorable, una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Guatemala a 743 de sus agremiados refleja que existe una baja en las percepciones sociopolíticas. El 51% considera que la seguridad ha empeorado. El 69% considera que en este gobierno incrementó la corrupción y el 87% aún no elige por quién votar. El tema de corrupción, también la apreciación de nuestros agremiados es sumamente desfavorable para el gobierno, y en el tema de gestión gubernamental también existe
la misma percepción desfavorable. ¿Qué esperar con indicadores macroeconómicos positivos, pero sociopolíticos negativos? En resumen, el riesgo central está en que los partidos sigan dándole la espalda a este tipo de demandas, de necesidades, de reclamos. Eso, si aquí en adelante lo que vamos a seguir viendo es un proceso 2015 de esta naturaleza, obviamente la respuesta del electorado va a ser cada vez más distante. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. Gerson Sotomayor analiza en La Postura los recientes problemas de presupuesto que presentó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y expone la importancia de dicha institución. Este gobierno ha decidido priorizar el gasto público en aquellas actividades que generan rédito político electoral al partido de gobierno, sin proveer de los recursos necesarios al sistema de justicia y sus instituciones para poder funcionar y el fortalecimiento de la institucionalidad. La investigación de los delitos de alto impacto es una necesidad latente en el país para lograr la reducción de la impunidad. En este sentido, debemos decir que es una irresponsabilidad absoluta por parte del gobierno central priorizar los privilegios de los funcionarios de gobierno sin priorizar la investigación de los delitos más sensibles para la sociedad guatemalteca. En este sentido, quiero destacar el papel del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, ya que en este momento no ha recibido los recursos necesarios para su funcionamiento y siendo esta una de las pocas instituciones del sistema de justicia que funciona sin componendas o favores políticos con el partido de gobierno. Todas y todas queremos una institucionalidad del sistema de justicia fuerte, que responda a las necesidades de justicia del país. Por eso, señor presidente, el sistema de justicia debe y es una prioridad. El alcalde de Misco confirmó que buscará su reelección en el cargo porque aduce que los problemas en el municipio persisten y espera solucionarlos en otro periodo más. Irresponsablemente administraciones pasadas no le dieron mantenimiento preventivo, no digamos mecánico a los pozos que tenemos en nuestro municipio, y eso hemos nosotros estado trabajando y eso hemos estado mejorando. Yo creo que todavía falta trabajo por hacer en el tema del agua. Estamos conscientes de que pues es uno de los eternos problemas de acá del municipio, pero que pues con la serie de proyectos que nosotros estamos implementando y que vamos a seguir construyendo en nuestro municipio, vamos a poco ir solucionando esos problemas de agua en el municipio. Bueno, y también nuestros cibernautas, nuestros amigos en las redes sociales están hablando sobre las noticias que tienen que ver con las próximas elecciones. Adelante. Buenas noches. En redes sociales se publicó esta noticia, la cual generó muchos comentarios. A continuación les presentamos algunos de ellos. Eduardo López escribió: el castigo debe ser para todos. Andy Escobar comentó: todos los fines de semana, durante la suspensión, hicieron asambleas. El tribunal está de adorno. Francisco Giordano escribió: que se la mantengan, no deben de tener ningún privilegio. Y finalizamos con Isauro Arriaga, que publicó: suspensión levantada en 3 simples pasos. 1, engañar. 2, ofrecer. Y 3, pagar. Y listo, el PP jamás tuvo suspensión seria. La invitamos a que ingrese a nuestra página www.guatevision.com, donde publicamos contenidos exclusivos y las noticias más relevantes. Que tenga muy buenas noches. Bueno, ahora vamos a seguir rápidamente hablando del tema electoral, porque hay un dato que yo quisiera que aclarara en esta oportunidad, claro, y es que no van a haber actualizaciones de domicilio. Si yo cambio de residencia, voy a tener que votar donde esté hasta el momento mi padrón indicándolo, ¿es correcto? Sí, bueno, el Tribunal Supremo Electoral emitió el acuerdo 1-2015. A través de este acuerdo suspendió en forma temporal un párrafo de un artículo del reglamento que se refiere a la actualización de la residencia. Cuando hablamos de residencia nos referimos a residencia electoral. Esto es decir, la dirección que tiene señalada el ciudadano cuando se inscribe como tal para efectos de ejercer su derecho de voto, ¿verdad? Específicamente para eso, residencia electoral. En este sentido, la suspensión provisional se refiere únicamente
a que los ciudadanos no van a poder actualizar su residencia electoral ante el registro de ciudadanos siempre y cuando el cambio se trate de un municipio a otro. Si su residencia electoral es dentro del mismo municipio donde usted tiene registrada actualmente esa residencia electoral, valga la redundancia, sí se puede realizar. Es para, en fines de evitar el acarreo, ¿no? Para evitar el acarreo. Hay algo muy importante, no cabe duda, hay diferencias, hay cosas que cambiaron entre lo que fueron las elecciones de 2011 y las que ahora se van a realizar, y en cuestión suya que maneja todo lo que es la logística. Claro. En pocos puntos, para terminar ya esta entrevista, del tiempo que usted nos ha regalado, cuéntenos por favor qué diferencias hay concretas en los puntos más relevantes en cuestiones de lo que fueron las elecciones de 2011 y las que son ahora en 2015. Claro que sí. Pues las grandes diferencias que se pueden mencionar están, por ejemplo, el incremento del padrón electoral, es decir, la cantidad de personas que se encuentran empadronadas aptas para votar el día que se señale para la celebración de las elecciones generales. En el proceso de elecciones generales 2007 votaron aproximadamente, estaban aptos para votar, o en el padrón electoral estaban inscritos aproximadamente 7.340.000 ciudadanos. No es una cantidad exacta. Para este proceso electoral se está trabajando sobre un estimado de 8.200.000 ciudadanos. Esto implica que debemos instalar mayor cantidad de centros de votación. A diferencia de 2.400 que aproximadamente se instalaron en el proceso de elecciones generales 2007, se está trabajando sobre un estimado de 2.600 centros de votación. Asimismo, otra de las diferencias es la descentralización de 738 centros en el área rural a 812 para este año. Esto conlleva también el incremento en el número de juntas receptoras de votos. Debemos tomar en cuenta que en el 2007 se instalaron 16.668 juntas receptoras de votos, y tomando en cuenta el crecimiento posible del padrón electoral a la cantidad ya indicada, estamos estimando que puede llegar a una cantidad de 20.000 juntas receptoras de votos. Esto implica que se va a requerir de una cantidad aproximada de 100.000 ciudadanos que integren estos órganos electorales temporales. Además, debemos tomar en cuenta que en el proceso de elecciones generales 2007 se convocó a elecciones generales a 334 municipios. Ahora pues tenemos 5 nuevos municipios, por lo tanto se tienen que integrar también en esos municipios las respectivas juntas electorales municipales, y pues ahí, además de todas las demás elecciones, ellos ya van a tener la oportunidad de elegir sus autoridades locales, entendiéndose como estas las corporaciones municipales. Pues es un trabajo muy fuerte el que esperan y el que esperamos todos los guatemaltecos finalmente, pero todo esto no tendría sentido si no llegan los votantes. Así es que la responsabilidad también está para todos los televidentes. Ustedes tienen también que ejercer ese derecho. Claro que sí, y sobre todo para esos 2 millones que usted mencionó en esta noche, ¿no? Que deben empadronarse. Solo es el DPI lo que se necesita para que sí podamos nosotros ejercer ese derecho. Exactamente, pues invitar a los jóvenes que se involucren, que participen. Realmente el proceso electoral, para quienes tenemos el privilegio de trabajar en el Tribunal Supremo Electoral, les podemos decir que es un trabajo apasionante. Le servimos a Guatemala, le servimos a toda la ciudadanía, pero también todos los ciudadanos o todas las personas que no se han inscrito como tales, que lo hagan, que adquieran esa calidad de ciudadanos y que participen en esa fiesta cívica, ¿verdad?, que se va a realizar en la fecha que el Pleno de Magistrados señale, el día 2 de mayo. Gracias por su tiempo en esta noche. Sí. Hacemos una pausa, pero la despedimos, licenciada, agradeciendo su participación. Muchas a ustedes, gracias. Amigos televidentes, gracias también. Vamos a regresar con más noticias.